Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió, diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto a sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Palabra del Señor. En ella esperaré. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, hoy el Señor nos regala la enseñanza más profunda del Evangelio, de su magisterio, de su doctrina. Para llegar a este momento, Jesús había esperado un buen tiempo y había guardado el secreto mesiánico, es decir, no había revelado todavía quién era Él, cuál era su identidad profunda. Durante el primer año de vida pública, al menos, lo que hacía Jesús era mostrar a sus discípulos y sus apóstoles que Él podía hacer milagros, que Él tenía una enseñanza que venía a darle cumplimiento a la ley antigua por medio de las bienaventuranzas, y realmente los discípulos parece que ya habían logrado creer en Jesús. Entonces ahora el Señor quiere probar su fe y quiere confirmarla, y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Es buena esa pregunta porque uno siempre quiere saber lo que opinan los medios, ¿no? Y qué dicen las estadísticas. Algunos dicen que eres un profeta, otros creen que eres como Elías o como Juan Bautista. Y después Jesús les pregunta: ¿y ustedes, para ustedes, quién soy yo? Y ahí nos pregunta a nosotros. Y de esa respuesta depende el destino de nuestra vida, en este mundo y en el otro. Porque no es cierto que uno se salva de cualquier manera. Hay solo un camino
que lleva a Dios, y es Jesucristo. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es importantísimo responder aquí: ¿quién es Jesús para mí? ¿Es un sabio más, un filósofo, un profeta más? ¿O realmente es mi Salvador? ¿Es mi Dios? ¿Es mi Señor? Y entonces Pedro toma la palabra y responde en nombre de la Iglesia: tú eres el Mesías, que significa tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey que viene a salvarnos. Y Jesús le dice: muy bien, Pedro, eso te lo ha dicho el Espíritu Santo, estás inspirado por Dios en este momento. Y ahí Jesús revela su verdadero secreto, su verdadera identidad. Soy Rey, sí, pero ¿saben cómo los voy a salvar? No como ustedes piensan, que voy a crear un ejército para sacar a los romanos y para darle pan, multiplicar los peces todo el tiempo. No, no es así, sino que yo los voy a salvar de este modo. Me van a condenar, me van a crucificar, voy a morir en la cruz y al tercer día voy a resucitar. Y fue un escándalo, porque los apóstoles no podían aceptar que el Mesías, que el Rey Salvador, fuera un fracasado. Morir en la cruz era sinónimo de derrota absoluta. Lo que ellos querían era un Mesías, un Rey, que los salvara de los problemas de la vida diaria, para comenzar del poder de los romanos que les cobraban tantos impuestos, que les sacara sus enfermedades, que les sacara sus problemas económicos, de salud, todo. Y Jesús viene a decir ahora que va a morir en una cruz. Entonces era una prueba de fe. Por eso es que Jesús había guardado este secreto hasta este momento, porque esperó que ellos maduraran un poco más. Incluso cuando los demonios decían: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, Jesús les hacía callar, porque no era el momento de revelarlo todavía. Bueno, ¿qué hace Pedro ahí? Pedro toma parte a Jesús, como se siente investido de una autoridad especial, le dice a Jesús: eso no te puede ocurrir. Nosotros no permitiremos que tú mueras en una cruz, y no sigas hablando de que hay que tomar cruz. Entonces Pedro pensaba que estaba ayudando a Jesús, lo estaba aconsejando, como un primer ministro al presidente, ¿no? Por ejemplo. Pero Jesús se enojó ahí y reprendió a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, ahora estás pensando como los hombres y no como Dios. Es decir, esto ocurre también cuando se saca la licencia de conducir. Hay un examen teórico y un examen práctico. Pedro aprobó con nota máxima el teórico y reprobó absolutamente el práctico, porque Pedro no quería aceptar el modo práctico de cómo Jesús nos va a salvar, que es por medio de la cruz. No quería ese modo, quería otro medio, como los reyes, los emperadores. Incluso 100 años antes, como los hermanos macabeos habían luchado contra el imperio griego, así querían ellos. Entonces, queridos hermanos, realmente la fe es una cuestión muy seria. No basta con decir creo, no basta con comenzar a alabar a Jesús, Señor, Señor. No el que diga Señor, Señor, aleluya, alabado sea, se va a salvar solamente. Está bien proclamar la fe, está bien decir creo en ti, Señor, pero no basta. Es necesario practicar, mostrar la fe con obras. Por eso el apóstol Santiago dice: si tu fe no tiene obras, está muerta. Yo te mostraré mi fe con las obras que yo hago. ¿Y cuál es la obra principal que Jesús nos pide? Seguir su ejemplo. Jesús tomó la cruz y Él dice: hoy el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que renuncie a sí mismo, a su propio yo. Es decir, como nosotros pensamos igual que todos los hombres, ¿no? Con orgullo, con envidia, somos así, tenemos el pecado original, con avaricia,
Tendemos a la lujuria, a la pereza, a la ira, etc. De ese modo no sirve servir a Jesús. Hay que negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguir los pasos de Jesús. Eso es practicar realmente la fe. En la práctica eso significa también ayudar al prójimo, ser capaz de perdonar, ser capaz de decir no a las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne. Por eso entonces hoy nosotros miramos a la Santísima Virgen, nuestra Madre, que sí supo tomar la cruz. Ella es la primera discípula de Jesús que cumple esto. Fíjense, hermanos, que en este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, nosotros queremos imitar a María Santísima, porque ella meditó la palabra del Señor en su corazón y la practicó. ¿Cómo practicó la palabra la Virgen? Acompañando a Jesús al pie de la cruz. Fue la primera que estuvo con Jesús junto a la cruz. En cambio, los demás discípulos, parece que la fe de ellos era muy pobre, era muy débil, porque en el momento más difícil en que se cumplió lo que estaba profetizado por Isaías ya 9 siglos antes, presentaré mi espalda, decía el profeta, pero está profetizando las palabras de Cristo, del Verbo. Presentaré mi espalda a los que me golpearán mis mejillas, a los que me arrancarán la barba, a los que me ultrajan y escupen en el rostro. Ya estaba profetizando que el Mesías tenía que sufrir en la cruz y la Virgen lo acompañó. En cambio, los apóstoles salieron arrancando, huyeron, porque no tenían la fe fuerte todavía. Queridos hermanos, hoy es el día para pensar bien. ¿Quiero seguir a Jesús? ¿Quiero vivir la fe de verdad? Entonces sepa las consecuencias. Hay que tomar la cruz. El camino de Jesús no es un camino que nos promete caminar por un mar de rosas, que lo vamos a pasar bien, que se nos van a acabar todos los problemas. Todo lo contrario. Jesús nos dice, hay que tomar la cruz, hay que renunciar a sí mismo. Hay que aceptar el dolor que nos purifica, que nos limpia, que nos redime y que ayuda a salvar al mundo. Oración y sacrificio, dice la Virgen en sus diversas apariciones, Fátima, Lourdes, etc. Oración y penitencia, es decir, cruz, cruz. ¿Qué es la cruz? Sí, un dolor, sí, pero es un dolor que tiene sentido. Es un sufrimiento que significa ofrenda por amor. Es un poco de dolor junto a Jesús, pero que significa una eternidad de gozo, de alegría en el cielo y ya en esta tierra disfrutar de la presencia de Dios en el corazón. En cambio, lo que nos ofrece Satanás, o el mundo, o la carne, es un poco de placer en esta vida, pero ¿a cambio de qué? De estropearlo todo, de vender nuestra alma al demonio para que al morir tengamos una eternidad de sufrimiento y de condenación. Entonces yo prefiero seguir a Jesús, al menos intentarlo, ¿cierto? Y tomar mi cruz y pasar por esta puerta angosta, porque solo Jesús realmente puede prometernos salvación. Entonces es falso que uno se puede salvar de cualquier manera, que puede tomar cualquier camino. Solo Jesús nos salva. ¿Y cómo podemos llegar a vivir como Cristo? Siguiendo el ejemplo de María y encomendándonos a ella, que es nuestra Madre, que nos enseñará a vivir como Cristo y a no tenerle miedo a la cruz, a saber que esa es la única puerta que nos conduce a la felicidad y a la verdadera libertad de los hijos de Dios. Así sea. Amén.